En los últimos años hemos presenciado la transformación de la forma en la que experimentamos el arte. Los museos han encontrado su camino hacia nuestros dispositivos móviles, convirtiéndonos en visitantes privilegiados de obras de arte desde cualquier lugar y a cualquier momento. Sin siquiera notarlo, nos hemos convertido en críticos de arte, evaluando y juzgando toda imagen que aparece en nuestras pantallas. Pero, ¿cómo es posible que una pequeña ave, en el lugar más remoto y en las condiciones más adversas, pueda ser observada y apreciada con tanta facilidad en la pantalla de nuestro celular? La respuesta es muy fácil: pasión. La pasión que arde en el corazón de quienes salen a capturar esos momentos fugaces para compartirlos con el mundo. En el mundo de la fotografía de aves, la pasión es el motor que impulsa a los fotógrafos a buscar la toma perfecta. Capturar las mejores imágenes de aves va más allá de la técnica y los ajustes de la cámara. Escuchemos de los expertos cuál es su prioridad en este fascinante mundo lleno de colores, plumas y fantasía. La luz es realmente lo más importante y como fotógrafos necesitamos aprender a manejar esta luz. Necesitamos convertirnos en artesanos de la luz. Artesanos de la luz, qué bonita expresión, porque es la parte romántica de la fotografía. O sea, no es hablar de ISOs, no es hablar de velocidades, esa conexión de tu espíritu con el paisaje que estás retratando. Y durante este proceso de fotografía, ¿cuál es la mejor hora durante el día? La mejor hora va a ser la hora más adecuada a lo que tú buscas como imagen. Es decir, si quieres luces frías, pues irás una mañana. Si quieres luces cálidas, irás una tarde a fotografiar. Todo va a depender de la imagen que hayas conceptualizado en tu cabeza, ¿no? Entonces, conocer las propiedades de la luz a través del color, de su coloración, de su dirección, nos va a ayudar muchísimo a lograr la imagen que nosotros queremos. ¿Puedo sacar fotografías a mediodía cuando el sol está fuerte? ¿Tú qué opinas? Por supuesto, cualquier hora es buena. Va a depender muchísimo de lo que buscas. Es decir, ¿cuál es la imagen que tú estás buscando? Cuando tienes muy claro esto, entonces puedes salir a mediodía, a la tarde, a la mañana, a la noche y puedes tener las luces que buscas. Y dentro de todo este mundo de la fotografía, ¿qué característica crees que debería tener un fotógrafo para poder desarrollar esos trabajos como los que tú haces, que son hermosos? Bueno, hay que tener pasión, definitivamente. La fotografía de naturaleza nos exige tener pasión. Muchas veces nos enfrentamos a los elementos, a los fracasos, a las frustraciones, ¿no? Y hay que tener ese empuje de pasión. No lo hace otra cosa, solo lo hace la pasión, ¿no? Esa fuerza que nos impulsa desde adentro, desde algún lugar de nuestro interior y nos lleva a volver una y otra vez hasta lograr la imagen que queremos, ¿no? Si te dedicas a otro tipo de fotografía, probablemente estás rodeado de una serie de comodidades. Nosotros no. Salimos al campo y nos enfrentamos a los elementos, nos enfrentamos a todo. Esa luz que buscamos en el exterior también tiene que ser una luz apasionada en nuestro interior para poder vivir en este mundo de, ¿cómo lo llamabas tú? Artesanos de la luz. De la luz. Bueno, siempre me gustó la fotografía y me metí a estudiar cursos, después en academia, estudié la carrera de un año, sin querer, la carrera de un año de fotografía en general. Y ahí es donde, en el paso de cada tipo de fotografía que existe, me apasioné por los paisajes. Y en los viajes que realicé, fui descubriendo las aves. Ahí fue donde, poquito a poquito, aparecieron en mi vida.
A donde sea que uno vaya, siempre van a haber aves, ¿no? Así es. Pero no es lo mismo fotografiar un ave que un paisaje. Es todo un reto, entiendo yo. Así es, tiempo, paciencia y bueno, tiene que gustarte, ¿no? Si no te gusta, nunca le vas a dar la importancia al tema de las aves. Tiene que gustarte y a mí realmente me apasionan a la fecha. Tiempo y paciencia, palabras claves. Cuando hablamos de fotografía hablamos de velocidad, obturación, ISOs. Pero ¿cuánta paciencia se tiene que tener para desarrollar esta fotografía de aves? Mucha paciencia. No siempre se te dan a la primera las fotos que tú quieres tomar o las aves que quieres conseguir. Pero yo sí me puedo quedar horas esperando un ave o sacar la foto que quiero y lo voy a hacer con gusto. El Sora. ¿Cuántas veces regresaste a Pantanos de Villa por el Sora o tuviste la suerte que a la primera? Sí. No. Fui 2 veces, una con una sola persona, o sea, éramos 2 personas y después en grupo, pero las 2 veces la vi. ¿Cuál ha sido esa ave que hasta ahora sigues buscándola y no se quiere mostrar? A mí, por decir, los Hillstar, ¿no? Me fascinan, son preciosos, pero no tengo ni una buena foto de un Hillstar. Que no haya sacado, no tengo ningún tapaculo, porque son complicadísimos. Nadie creo que tiene. Pero uno que me costó fue el montañés barbudo, que no es un ave difícil, pero me tomó 3 años poder lograr tomarle una foto. Cada vez que iba todo el mundo me decía, sí, acá va a estar, todo el mundo viene, la encuentra, está en estos arbustos, se percha, se va, viene. Iba y no había, o lo veía lejos y se iba. Hasta que el año pasado por fin logré, no sabes, la alegría que sentía al poder fotografiar al montañés barbudo. A mí me gusta, si tomo una foto, verle la textura, las plumitas, los colorcitos, los puntitos que puede tener en el ojo, todas esas cosas, ¿no? Porque tranquilamente tengo un montón de fotos que he tomado y el negro está totalmente liso. No me gusta, no las cuelgo, no las uso, las guardo de repente como referencia, pero nosotros tenemos un límite de acercar. Tú te das cuenta cuando te vas acercando al ave cuando lo incomodas. Llega un punto en que ya se pone alerta y ahí nos quedamos. Lo que sí, siempre empezamos, como te digo, de lejos. Ya, estamos en grupo, fotógrafos, decimos, ya, tomen la foto de registro para que ninguno se pierda la foto. Vamos avanzando y el ave permite que sigas tomando, pero llega un punto en que tú ya te das cuenta que el ave voltea o ya se altera. Ese es nuestro límite para seguir tomando la foto. Pero lamentablemente no la respetan todos. Por más que digas, creo que tenemos que seguir insistiendo en ese tema de que no se invade esos espacios. En este mundo hay varios fotógrafos de observación de aves acá en el Perú, pero no he visto que hayan muchas mujeres. Mira, yo cuando comencé conocí a Mercedes Benavides, que para mí fue la primera fotógrafa de mujeres, lamentablemente falleció, y tomé la postre que era de ella, y mi generación no existen mujeres fotógrafas, creo que soy la única. Pero ya en las nuevas generaciones ya hay bastantes chicas que están tratando de aprender, que están haciendo muy buenas fotos. Y bueno, y eso te lo da el tiempo, la práctica, ¿no? Creo que para aprender a hacer fotografía no hay límite para nada. Si te gusta la naturaleza, te gustan las aves, te gusta fotografiar, sal. Vas a encontrar una maravilla, vas a disfrutar el tema de la fotografía y la naturaleza. Así que, como decimos, no hay límite para nada y hazlo. Nosotros somos personas que con la vida que llevamos cotidiana nos volvemos más duros, queremos controlar más nuestro entorno, nuestra educación, nuestra carrera, nuestra vida, nuestros amigos, etc. Es solamente cuando comienzas a hacer este tipo de observación de aves y fotografía que te das cuenta que no lo puedes controlar todo, que hay muchísimas condiciones que no se pueden controlar. Y es ahí donde tienes que aprender a adaptarte para conseguir tus objetivos. Y esa adaptación que llevas en la fotografía y en la naturaleza o en la observación de la naturaleza también hace que seas como persona más adaptable y que puedas lograr mejores cosas también en tu vida profesional y personal. ¿Tú escoges o el lugar te escoge? Es relativo, muchas veces tú quieres escoger la mejor locación, pero al final es la locación la que te elige a ti por el comportamiento que tenga el ave.
Así es que tienes que prepararte para adaptarte a cualquier situación y en el mejor momento. La primera cosa que tienes que hacer es aprender a ver el comportamiento del ave. La idea es que más o menos nos familiaricemos con lo que el ave va a hacer en su día a día. Y claro, a veces te van a encontrar el lugar donde de repente las condiciones de luz van a ser complicadas y de repente la locación va a ser muy difícil. En ese momento la experiencia es la que te dice cómo reaccionar en ese ambiente. ¿Cuál ha sido la locación más difícil para Alfredo en la fotografía de aves? Uy, ha habido un montón. Probablemente la más difícil ha sido Titlio. Cuando tú fotografías o haces fotografía en altura, es muy complicada las condiciones porque tienes mayor refracción calórica, que es el mayor enemigo que tienes ahí. No puedes acercarte mucho a las aves, son lugares descampados, abiertos, no hay dónde esconderte. El sol siempre pega fuerte, el frío siempre es intenso, te afecta mucho la nitidez de la fotografía fina. ¿Qué son los recursos para ti? Bueno, los recursos son todas aquellas alternativas o instrumentos que puedas utilizar para lograr lo que necesites. Un recurso va a ser desde una locación correcta, como herramientas que puedas utilizar. Por ejemplo, si has identificado que las aves se perchan en una piedrita, esa piedrita va a ser un recurso y tienes que usar la piedrita como parte del entorno. Si estás viendo que un picaflor va recurrentemente a una ramita a pararse a descansar, esa ramita es tu recurso. Y entonces comienzas a utilizar tu entorno como recursos para lograr lo que estás buscando. Las aves van a estar donde tengan que estar, donde esté su comida, donde esté su interacción, donde estén sus nidos, donde estén sus casas. Y normalmente van a encontrar sitios difíciles porque tienen depredadores. Entonces sí, tú tienes que estar preparado para adaptarte a cualquier locación. Y cada locación es hermosa, así que hay que aprovechar cada uno de sus espacios. Agradezco a mis amigos Shirley, Alfredo y Cristian por compartir sus experiencias en este episodio. A ellos y a todos los fotógrafos apasionados y locos por las aves en el Perú y el mundo, les dedico este episodio de Detrás del Birding.